Tengo aquí un libro de Scott y Kimberly Hahn, que quizás algunos de ustedes lo conozcan. Roma, dulce hogar. Este libro trata el itinerario pasado por Scott y Kimberly, un matrimonio de Estados Unidos, que partían de una situación, que era el ser teólogos calvinistas presbiterianos. A través de un itinerario de descubrimiento, de un itinerario espiritual y teológico, y a base de honestidad intelectual, estos teólogos calvinistas terminaron siendo católicos romanos. El profesor Scott Hahn cita en este libro algunos argumentos que yo he tratado de resumir en estas notas que tengo aquí y que quería comentarles. Primeramente, acerca de la necesidad de la Iglesia para entender la Biblia. Se convenció después de varios años. Este señor era un furibundo anticatólico. Sin embargo, llegó un momento en el que, como he dicho, cambió y experimentó la conversión. Pero no fue una chispa divina, fue un ejercicio de racionalidad el que le llevó a la conversión, ayudado por la gracia de Dios, pero siempre acompañado por un razonamiento lógico. Y él se planteaba lo siguiente. Él contaba, desde que se produjo la llamada Reforma Protestante, han surgido más de 25.000 denominaciones entre las iglesias protestantes. Es decir, podríamos decir más de 25.000 iglesias. Y cada semana surgen unas 5 denominaciones nuevas. Este hecho le hace pensar en algo y buscar un ejemplo, una analogía que nos ayude a comprender por qué aquí la iglesia es necesaria. Él, como estadounidense que es, pone de ejemplo a los padres fundadores de la nación. Si los padres fundadores de los Estados Unidos nos hubiesen legado una constitución y nos hubiesen dicho que el espíritu de George Washington ilumina a cada ciudadano, cada uno habría podido interpretar esa constitución por su cuenta y tendríamos tantos ordenamientos jurídicos como ciudadanos de Estados Unidos hay. No, los padres fundadores sabían que hacía falta algo más, era necesario un presidente, era necesario un congreso, era necesaria una Corte Suprema. Porque si no, ¿cómo se administraba y cómo se interpretaba esa Constitución? Pues con cuánta más razón una iglesia que es católica, es decir, universal, que está llamada a abarcar a todo el mundo. Y entonces traía una conclusión final. Decía, la Biblia sola, no. La Biblia y la Iglesia. La Biblia sola no nos vale. Igual que la Constitución de Estados Unidos, sin este presidente, este Congreso, esta Corte Suprema, tampoco valdría. ¿A dónde llegaba Scott Hahn? Llegaba a que en lugar del sola escritura, lo correcto era el solum verbum Dei. En lugar de solamente la escritura, solamente la Biblia, habría que decir solamente la palabra de Dios. Pues esto es lo que nos decía Scott Hahn y es algo que debemos tener en cuenta. Y sin embargo, para él esta no era la razón principal. La razón principal, si Dios quiere, la veremos en nuestro próximo vídeo.